El personaje que les voy a presentar a continuación también es bien interesante, porque la mayoría de la gente que se sube a EXMA o están locos o han hecho algo loco, pero tienes que tener una tuerca zafada en algo para estar en EXMA. Jumper, una dentista digital, youtuber, por ponerles algunos ejemplos. Y en el caso de José Paulino, corporativo, muchos años trabajando en el mundo como empleado, director de seguridad de una compañía transnacional, y brincó al mundo emprendedor. Y les va a contar esa travesía. Y él es experto en liderazgo. Pero para ser experto en liderazgo, y una gran recomendación, jamás dejen que se les pare enfrente. Nadie, nunca, nadie que no haya hecho. Jamás dejen que les hable de emprendimiento alguien que no se ha comido feo. Alguien que no se haya caído y les hable de motivación, que no joda. Porque la única manera para aprender es haber vivido. Para venir a enseñar es haber vivido. Y este señor les va a hablar de liderazgo, pero ya cruza los 40, ya lo verán, y decidió ponerse a hacer estos concursos de Fitness Universe, y el año antepasado quedó de primer lugar en su categoría. Ahora es emprendedor, ya se salió de su mundo corporativo y tuvo que volver a entrenar y emprender, y obviamente hacerse cargo de su familia, y acaba de competir hace 2 semanas y quedó de tercer lugar en su categoría, o cuarto lugar en su categoría. Pero lo que tiene que hacer para salir, pues, a enseñar sus músculos, tiene que ver con dieta, tiene que ver con constancia, tiene que ver con hábitos. No le gusta la palabra disciplina. Y de eso les va a venir a hablar un rato este venezolano que tiene muchísima experiencia, vive en Houston, y no tengo más que decir, más que darle la bienvenida a mi querido José Paulino. Bien. Que tienes que venir sin camiseta y con música de Chip and Dale, güey. ¿Cuánto quieres crecer y qué estás dispuesto a hacer por eso? Cada día salen millones de personas a la calle, todos con su propia historia y motivaciones. Muchos de ellos con grandes sueños, pero la verdad es que solo unos pocos volverán a casa sintiendo que están avanzando para alcanzarlos. Pero entonces, ¿qué hace la diferencia entre una persona promedio y otra que transita el camino del éxito y crea historias? Es cuestión de suerte. Descubramos la respuesta juntos. Descubramos la respuesta juntos. Ya Fernando hizo mi presentación, así que yo me voy a bajar. Ya yo me voy, él dijo todo lo que yo iba a decir. ¿Será cuestión de suerte? A ver, ¿quién piensa que es cuestión de suerte? ¿O será una frase que a mí me revienta la cabeza, por cierto, que es todo es 100% actitud? ¿Será que todo es 100% actitud? ¿O será que todo es disciplina? Porque nos han dicho que con disciplina vamos a conseguir todo lo que nos propongamos en la vida. Vamos a ver, levante la mano aquí alguien que cuando era niño lo inscribieron en clases de karate porque tenía que desarrollar disciplina. Por allá hay uno, por allá hay otro, siempre en las conferencias me consigo esos casos. Y hay casos más extremos, casos peores. Yo tengo un amigo que lo inscribieron en la academia militar porque tenía que desarrollar disciplina. Y resulta que él me contaba una vez que fue la peor etapa de su vida. No tan solamente que fue la peor etapa de su vida, sino que hoy es una caspa, por cierto, como dicen aquí en Bogotá. No le sirvió de nada su pase por la academia militar. Pero entonces, ¿qué es lo que sí hace la diferencia? ¿Qué es lo que sí funciona? Y hay algo que desde mi punto de vista está subvalorado. La disciplina está sobrevalorada, pero hay algo que es poco valorado, que es el autoliderazgo. Y para mí es un componente indispensable para alcanzar más y mejores resultados. Mi nombre es José Paulino, como ya Fernando lo dijo, y mi promesa con ustedes es que durante estos 20 minutos que tengo, vamos a hacer un viaje muy rápido para descubrir por qué el autoliderazgo es tan importante, de dónde viene, de dónde salió eso, por qué yo digo eso. Fue que me desperté esta mañana y dije, no, el autoliderazgo es uno de los componentes más importantes y la disciplina
está sobrevalorada. Fue que me desperté hoy y pensé eso. Vamos a hacer este recorrido en estos próximos 20 minutos. Y para eso quiero contarles un poquito de mi historia. Este soy yo, hace aproximadamente unos 20 años, 21 ya. Estaba en la parte más baja de la estructura organizacional de la empresa en la que estaba en ese momento. Y de hecho, esa oficina medía como 2x2 o 2x3 y yo hacía allí jornadas de 12 horas diurnas y nocturnas. En aquel entonces no había todo este tema digital que tenemos hoy, no había esa conexión a internet que tenemos hoy, los celulares inteligentes, no había nada de eso. Así que yo tenía que buscar la manera de entretenerme durante esas 12 horas y me leía absolutamente todo lo que había en esa oficina. Todo lo que ven ahí. De hecho, lo que está en esta pared es un plano de la ciudad y me ponía a ubicar las casas donde vivían mis amigos. Mejor dicho, ya no iba a hacer en esas 12 horas. Pero habían dos revistas que yo leía todo el tiempo. Una era la revista Gerente y la otra era la revista Entrepreneur, Emprendedor. Esas revistas llegaban todos los meses a la oficina y yo las agarraba y las leía. Y eso me permitía soñar, me permitía ver un poco más allá de lo que estaba viviendo en ese momento. Un día, una noche, perdón, el turno de la noche, llegó mi jefe a la oficina. Era tipo así muy alto, de Europa Oriental, y le dije, jefe, yo tengo un sueño, por cierto, militar retirado. Me preguntó, ¿cuál es ese sueño? Y le dije, el sueño es que yo quiero salir en alguna de estas revistas. Pero, como yo estando en esta oficina, viniendo de donde vengo, yo soy de un pueblo muy pequeño en Ciudad Ojeda, voy a salir en una revista de esta, voy a llegar a estos niveles, no tengo los títulos, no tengo nada. Y yo pensaba que él me iba a decir, viniendo del mundo militar, que tenía que tener mucha disciplina para alcanzarlo. Pero no fue así. De hecho, lo que me dijo me reventó la cabeza, pero de manera positiva, porque él me dijo varias cosas. Él me dijo, lo primero, José Paulino, es que lo importante no es que salgas en una revista o no. Lo importante es para qué y por qué quieres salir allí. Lo segundo es que mientras te estés contando esa historia que te estás contando, créeme que no lo vas a lograr. Y me dijo otra serie de cosas que se las voy a comentar más adelante, pero lo importante es que cuando él me hizo esta reflexión, yo me senté y dije, tiene razón. Tengo que trabajar en un plan para salir de esta oficina con un porqué muy claro. Trabajando duro. Y 15 años más tarde, tuve la oportunidad de ser parte de la revista Gerente como uno de los 100 gerentes más exitosos en la región. Y estábamos creando y haciendo cosas maravillosas en ese momento. Y dije en ese momento, wow, funcionó aquello que hace 15 años comenzamos a trabajar. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a utilizar? Porque eso me puede servir para alimentar el ego quizás. Pero esa no era la idea y ese no era el porqué que yo me había trazado. Y entonces lo que hice en ese momento fue que me uní con un grupo de antropólogos, incluía a una gente de la Universidad de Houston, a filósofos, militares, etcétera, para que hiciéramos una investigación de qué era lo que había hecho la diferencia de que personas con más talento que yo, con más experiencia, con más títulos, se hubieran quedado en puestos más bajos y yo hubiera podido llegar a la posición que llegué y alcanzar los resultados que había alcanzado. Y comenzamos una investigación con el fin de poder compartir esa información, para identificar qué es lo que hace la diferencia, qué puede ayudar a las personas a alcanzar resultados extraordinarios. Porque sí, yo les puedo decir aquí, todo es 100% actitud, salen motivados, pero no todo es 100% actitud, no todo es disciplina, no todo es cuestión de suerte. Y así fue como después de varios años y varias jornadas de trabajo, llegamos a una conclusión que es las habilidades de liderazgo, que es lo que vamos a hablar en este próximo bloque acá en esta conferencia. Sin embargo, durante la investigación vimos que había miles y miles de conceptos de liderazgo, porque liderazgo, pero eso es muy amplio. Yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes aquí qué es liderazgo y cada uno me va a decir algo diferente. ¿Alguien se atreve con una palabra? ¿Qué es liderazgo? ¿Qué es liderazgo para ustedes? ¿Alguien que me grite por allá? Guiar. ¿Quién más? Transformación. Añadir valor. Ejemplo, a todos que están en su casa viéndonos también les invito a que hagan este ejercicio.
Entre todos esos conceptos que vimos tres que nos gustaron mucho. Primero es el de John Maxwell, que es influencia, nada más y nada menos, y todo sube o cae como consecuencia. Y cuando él habla aquí de todo sube o cae, se refiere a resultados. El segundo, que es de Therese Houston, dice que es la capacidad y talento para tomar decisiones y hacer que las cosas sucedan. Y hacer que las cosas sucedan se refiere a resultados. Lo que decía Fernando, hacer. Y el último, que es el de Colin Powell, que era el arte del cumplimiento más allá de lo que la ciencia diga que es posible, y lograr que las personas alcancen el 110% de sus capacidades. También resultados. Así que todos estaban, de una manera u otra, conectados con los resultados. Y nosotros vinimos a un concepto que pues nos pareció, no es perfecto, no es el mejor, no es el único, pero nuestro concepto, y en el que creemos, es en lo que creemos. El liderazgo es influencia para la consecución de resultados. ¿Y por qué el tema de resultados es tan importante? Bueno, porque el liderazgo sin resultados, y graben esto, si están escribiendo, si tienen Twitter, escriban esto. El liderazgo sin resultados es como un amor pasajero, del que solo quedan los recuerdos de lo que pudo haber sido y nunca fue. Y yo estoy seguro que si les pido que hagan el ejercicio de traer a su mente algún líder que fue líder, pero no tuvo ningún resultado, ¿dónde está ese líder hoy? Quizás, en el mejor de los casos, puede ser un recuerdo de un amor que pudo haber sido y nunca fue. En el mejor de los casos. Pero además, este tema de resultados es importante porque, como dice la dama de hierro, y si lo dice ella, pues tiene que ser así. Ser líder es como ser una dama. Si le tienes que decir a la gente que lo eres, entonces no lo eres. Y lo que mejor habla de liderazgo no es otra cosa que los resultados. Ahora bien, y estoy hablando de resultados, pero ¿cómo hago para obtener esos resultados y no cualquier resultado? Fíjense en el concepto de Colin Powell, 110% de las capacidades, resultados extraordinarios. Y entonces nosotros creemos profundamente en un modelo de liderazgo que se divide en dos partes. El liderazgo, el autoliderazgo y liderar a las otras personas. Y yo creo y estoy convencido de que el autoliderazgo tiene que ser el primer paso para cualquier emprendedor, para cualquier empresario, para cualquier ejecutivo, atleta. Desarrollar esta capacidad de autoliderazgo les va a permitir alcanzar resultados que nunca se imaginaron. Y en eso es que nos vamos a enfocar hoy. Ahí en el modelo tenemos dos áreas, pero hoy nos vamos a enfocar en el área de autoliderazgo. Y esto lo vamos a hablar en los próximos 10 minutos que me quedan. Así que presten mucha atención aquí, por favor, acompáñenme, porque vamos a ver cómo esto del autoliderazgo es más simple de lo que muchos piensan. Porque nosotros como seres humanos nos encargamos de complicar las cosas. Y en este modelo nos creamos este proceso de 4 pasos que inicia precisamente por el autoconocimiento. Porque escúchenme algo, no pueden escapar de una cárcel si no saben que están presos. Y eso es lo primero que tenemos que saber. Como tampoco podemos volar, aunque tengamos alas para volar, si no sabemos que tenemos alas y no sabemos cómo utilizarlas. Entonces, por eso el autoconocimiento es tan importante. Ese viaje al interior, esa exploración hacia nosotros mismos. Ya en el panel anterior hablaron de la importancia de los programas mentales, porque déjenme decirles que la realidad es lo que nosotros creamos. La realidad no existe. Nosotros creamos nuestra propia realidad a través de nuestros mapas mentales, a través de las historias que nos contamos. ¿Cuáles son nuestros mapas paradigmáticos? Y quiero dejarles hoy 3 preguntas para que se lleven a su casa y trabajen en ellas. La primera pregunta es, ¿cómo me veo yo en el mundo hoy? ¿Qué posición estoy ocupando en el mundo? La segunda es, ¿cómo veo al mundo hoy? ¿Qué representa el mundo para mí? Y la tercera es, ¿cómo veo a las otras personas en este mundo y cómo ellas influyen en mí? Esas son las 3 preguntas más importantes que nos podemos hacer en un momento determinado y que van a guiar nuestra vida. Si le preguntamos a un atleta de alto rendimiento, ¿qué es lo más importante y qué es lo que hace la diferencia entre un atleta ganador y uno que no lo es? La mayoría va a responder es el mindset, es la mente. Pero la realidad es que pocas personas se encargan de trabajar en su mente, de desarrollar un strong mindset, un mindset fuerte. Son muy pocas personas que lo hacen. Y es porque Jim Rohn lo decía, nos da pereza pensar, nos da flojera pensar, no somos buenos para pensar, no nos gusta pensar.
Entonces, en la manera de que nosotros no lo hagamos, no podemos descubrir nuestros valores, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos lleva a tomar una decisión u otra. Una vez que ya nos hayamos conocido nosotros mismos, y ese es el primer paso, viene la parte de dirección. No podemos ir a ningún lugar si no sabemos hacia dónde vamos. Yo siempre pongo el ejemplo de que podemos tener el barco más poderoso del mundo y lo tiramos en el mar, pero si no sabe a dónde va a ir y no sabe qué es lo que va a hacer, no tenemos ningún barco poderoso. Simplemente tenemos un barco perdido en el mar. Y quiero hacerles una analogía. Si nosotros traemos hoy al campeón olímpico de tiro con arco y lo ponemos a competir con cualquiera de nosotros, que nunca hemos tomado un arco, y a él lo vendamos y le damos un par de vueltas, nosotros tenemos más posibilidades de ganar que él, porque estamos viendo hacia dónde es que tenemos que disparar, hacia dónde es que tenemos que ir. Y eso es lo que todos tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, la parte de objetivos se divide en objetivos a largo plazo. ¿Qué quiero ser yo? Y el conferencista anterior nos decía, Hensei nos decía, dentro de 40 años, dentro de 20 años, imagínense dónde van a estar hablando con sus nietos, qué historia le están contando. Esa es la visión más alta de la vida. Pero eso yo lo llamo traer el futuro a nuestro presente. Porque eso que vemos allá lo comenzamos a construir hoy. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos a corto plazo que nos estamos planteando y cuáles son los objetivos diarios que nos estamos planteando para llegar a esa meta final? Una vez que ya tenemos clara esta dirección, entonces, ¿cómo estamos manejando los recursos y cuáles son los recursos más importantes? Hay recursos internos y recursos externos. Cuando hablamos de recursos internos, tenemos nuestro tiempo, nuestra energía. ¿Cómo manejamos esos recursos? Porque déjenme decirle algo, la mayor excusa para las personas que no alcanzan lo que quieren alcanzar es decir, no tengo tiempo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que no estamos dando prioridad a lo que tenemos que darle, porque si no hemos hecho el ejercicio anterior de los objetivos, entonces no sabemos a qué darle prioridad. Todos tenemos las mismas 24 horas. Cuando yo competí, era ejecutivo, hace 4 años yo era ejecutivo en una empresa que me demandaba mucho tiempo, tengo una familia, tengo 2 hijas, tenía que estar pendiente de la casa, muchas cosas, y lo que la mayoría de las personas me decían eran, ¿cómo vas a hacer con el tiempo? ¿Cómo vas a entrenar? Siempre hay tiempo cuando es tu prioridad. Esa era mi prioridad en ese momento y siempre hay tiempo cuando es tu prioridad. Y la segunda parte está más relacionada con los recursos materiales, porque la realidad es que para todo necesitamos recursos materiales, necesitamos dinero, y hay otro factor que no está allí, que es nuestras relaciones, las personas. Y por último, tenemos lo más importante, porque nada de lo que he dicho hasta ahora vale si no tomamos acción. Pero no cualquier acción. Y aquí esto quiero que se lo lleven si están tomando nota, porque no se trata de salir ahí como cabras locas a hacer cualquier cosa. Por eso se llama acción masiva coordinada. ¿Y por qué coordinada? Porque tiene que estar conectada con esos objetivos que yo me he planteado. Cada acción que yo tomo tiene que estar conectada con esos objetivos que me he planteado. Y esa es la mejor manera de yo aprovechar el tiempo, de establecer prioridades. Nos han dicho siempre, sal allí, toma acción. Bueno, pero ¿cómo es la acción que estoy tomando? Y como estamos en este evento de EXMA, que EXMA es educación y acción, yo quiero dejarles esta herramienta para que se la lleven. Y este es el primer ejercicio de autoconocimiento que quiero que hagan al salir de aquí hoy. Y es simplemente que dibujen esta gráfica con los cuadrantes que hemos hablado hasta ahora. Y ustedes mismos se pregunten, en este cuadrante de autoconocimiento del 0 al 10, ¿en dónde estoy? En el de dirección, de 0 a 10, ¿de dónde estoy? Igual en el de recursos, igual en el de acción masiva coordinada. Y ustedes mismos hagan una autoevaluación y se pregunten dónde estoy hoy, en dónde, en qué cuadrante tengo que comenzar a trabajar. Porque una de las cosas que menos nos gusta hacer es evaluarnos a nosotros mismos. Nos queda muy difícil. Esa exploración hacia lo interno nos queda muy difícil. Otra manera de hacerlo es buscar otras personas que le digan respuestas a estas preguntas, ¿cómo me ves tú en estos cuadrantes? Y la otra es utilizar algunas herramientas digitales que ya existen, como Kolbe o como la encuesta de Gallup, que son de autoconocimiento.
Pero llévense esta herramienta hoy y quiero que hoy mismo, al salir de aquí, comiencen a trabajar con esta herramienta. Y vuelvo al inicio, que es que la disciplina está sobrevalorada. Miren, yo les voy a contar una historia ya para ir cerrando. Hace 4 años, como lo dijo Fernando, yo estaba en una competencia de físico-culturismo de una de mis alumnas de un programa de liderazgo. Fui a apoyarla. Yo era su mentor en tema de mindset. Y cuando estaba en la competencia, yo dije, yo quiero competir. Yo quiero hacer esto. Porque la mejor manera, además de demostrar si todo esto funciona, es hacerlo conmigo mismo. Y en ese momento yo estaba con mi esposa y le dije, yo quiero competir. Y se cargó de la risa, y hago énfasis en la R, se cargó de la risa cuando se lo dije, porque me dijo, ¿cómo vas a competir con esos cauchitos? Tú no tienes la disciplina para hacerlo. Y cuando me dijo, tú no tienes la disciplina, me volvió a estallar la cabeza. Como a mí me encantan los retos, no me inscribí en cualquier competencia, sino me inscribí en la competencia de fisicoculturismo natural más importante del mundo, que es el Natural Olympia. Tenía 11 semanas para la preparación, no tenía disciplina, como me lo decía mi esposa, pero estaba claro en que lo podía hacer. Mi mente estaba preparada, tenía un objetivo claro, tenía los recursos y estaba dispuesto a tomar acción masiva coordinada. Nada me iba a parar. El resultado fue que quedé subcampeón representando a Venezuela en aquella competencia. Y en ese momento entendí esta frase que les quiero dejar hoy, que la competencia es contigo mismo. Asegúrate de vencer. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer para mí estar aquí. Gracias, Fernando.